Bueno, estamos considerando entre amigos, Guillermo Serrano, Elsa Mazón y tu servidor Jesús García, algunas historias pues que como la mayoría de la agenda informativa tienen que ver con la pandemia del coronavirus. Interesantemente, en esta semana una noticia que nos llama la atención tiene que ver con un reporte de Science News, un portal cibernético dedicado a historias científicas, que nos dice que no, el coronavirus no es de fabricación humana, sino que parece que hay algunos estudios que indican que se produjo naturalmente y que sí, pasó de los animales a una persona que fue la que realmente lo transmitió. Esto desbanca, Elsa, algunas de las teorías de conspiración tan favorecidas por nuestro colega Guillermo. Yo pienso que no. Mire, 2 contra 1 no es justo, ¿no? No, yo pienso que hay personas que piensan que es una conspiración, algo creado intencionalmente por los chinos, y no los vas a convencer aunque les enseñes todas las cuestiones científicas que les puedas tú demostrar. Déjenme decirle algo a mí que me han mencionado por nombre, y es que se me hace muy difícil pensar en que nosotros los seres humanos andemos ahí por el campo buscando cualquier animalejo de esos para poder comer. Se me hace muy difícil pensar. Entonces yo prefiero creer que esto viene de un laboratorio e ir contra esta publicación científica como he ido contra otras publicaciones científicas en el pasado. Y hay que aclarar que esta es una opinión de un grupo de científicos que también admite la realidad de que hay otro grupo de científicos que justamente cree lo contrario. Así que es una noticia. Pero me llamó la atención porque apunta a esa idea de cómo muchas veces en medio de crisis como estas, todos tenemos teorías de conspiración y todos tenemos sospechas ulteriores. Parece que es algo muy propio de la condición humana, esta de sospechar que hay otras razones que no se nos dan por las que todo esto está pasando. Lo que se me hace muy interesante, Gerson, es que hay situaciones en nuestra vida donde en realidad jamás podremos saber con 100% certidumbre de cuál es la verdad y cuál no es. Pero sin embargo, el ser humano decidimos inclinarnos por una cosa u otra, aunque no sepamos en realidad a fondo el origen de las cosas, como en este caso del coronavirus y su origen. De verdad no sabremos jamás si se creó en un laboratorio, si fue por accidente que se escapó de un laboratorio en la ciudad de Wuhan, en China, que coincidentemente queda al cruzar la calle de este mercado público donde se dice que se originó. Así es. Así que nunca sabremos, pero lo que sí podemos afirmar categóricamente, y creo que todos estaríamos de acuerdo con eso, es que las teorías de conspiración son mucho más sabrosas que muchas de las realidades que se nos explican, así que por eso nos encantan. Bueno, hay otra noticia que queremos prestarle atención en el día de hoy, y es el hecho de que algunos deciden no lavarse las manos. La BBC Mundo habla de las razones ocultas por las que millones de personas no se lavan las manos, aunque puedan hacerlo. Me llama mucho la atención eso de que hay gente, incluso el reporte menciona algunas personas de notoriedad pública, famosos. ¿No entrevistaron a Guillermo en esta nota periodística? Yo no quería poner a nadie de este grupo en evidencia, pero vamos a dejar que cada uno confiese de acuerdo a su conciencia. Déjeme darle a usted una nota que yo observé, o he observado a través de los años. Cuando usted tiene un niño que está recién comenzando a caminar y eso, y lo deja libre un momento y se va al césped, se va a un jardín, donde sea, la primera cosa que hace es enterrarse las manos, ¿no? Es una cosa sorprendente y realmente habla un poco de una especie de instinto, es decir, se conecta con la madre tierra, juega, y después no tiene ninguna intención de lavarse. Yo creo que eso es lo que nos queda, para después. Me he quedado sin palabras. Bueno, realmente un reporte así, Elsa, nos deja sin palabras, porque la práctica de la higiene es algo que se nos inculca quizás desde niños. No es cuestión de pereza o cuestión de que tal vez son personas muy ocupadas y no tienen tiempo para hacerlo,
No sé cuáles eran sus motivos. Fíjate que hay un elemento aquí en este artículo que estamos considerando entre amigos en el día de hoy, que define como el sesgo de optimismo. Es decir, que el artículo apunta a una posibilidad del orden emocional, del orden psicológico, el sesgo del optimismo, que implica creer que las cosas malas tienen menos probabilidades de sucedernos a nosotros que a otras personas. Y dice, esto podría ser una razón que explicara por qué ante una pandemia o la idea de que tenemos las manos sucias y llenas de microbios y de bacterias, no nos lavemos las manos, porque al final creemos que lo malo le va a pasar a otros y no a nosotros. Y me llama mucho la atención que el artículo haya ido en esa dirección, conectándolo no con una práctica de higiene, una práctica social o una práctica de salud, sino algo resultado de nuestra psique, el sesgo del optimismo. Dice que un estudio realizado en una universidad de Nueva York, en medio de la pandemia de la gripe porcina del 2009, encontró que los estudiantes que tenían niveles más altos de ese optimismo, poco realistas, eran menos propensos a lavarse las manos. Imagínate, Guillermo. O sea, no me lavo las manos porque aunque están diciendo que me pudiera contaminar, que pudiera tener una enfermedad de origen viral o alguna bacteria se me meta en el cuerpo y me acabe, no importa, porque yo creo que esto no me va a pasar a mí. Sí, pero yo generalmente no me lavo las manos porque creo las bacterias buenas de mis manos. Pero eso no es una forma de sesgo del optimismo. Sí. Es por eso que me enfermo cada semana. Sí, yo pienso que el instinto de sobrevivencia es algo que tenemos los seres humanos, de estar viendo muchas veces las noticias en la televisión, leyendo el periódico, inclusive comentando con los amigos antes de la pandemia sobre un café. Las cosas malas que suceden en el mundo, nunca pensamos o pocas veces pensamos que nosotros vamos a ser víctimas o que vamos a tener parte dentro de esos sucesos catastróficos. Es parte, como dices tú, Gerson, como bien lo apuntas, al psique que tenemos, ¿no? De que el ser humano, de que yo como individuo voy a sobrevivir y esto no me va a pasar a mí. Bueno, imagínense ustedes ir a una sesión de terapia, de consejería, y que el psicólogo, la primera pregunta que le haga a uno es, ¿te lavaste las manos? Sería como una ofensa, pero ahora no. No podemos. Esa tarea de explicarse por qué funcionamos como lo hacemos, ¿no? Así es, no podemos asumir nada. Ahora déjenme recordarle algo, ustedes, Elsa y Guillermo, que son ávidos lectores de la Biblia y de la narrativa del Evangelio. Había un grupo de personas en el Evangelio que no se lavaron las manos y fueron objeto de acusaciones de las autoridades por no hacerlo. Los discípulos de Jesús, antes de comer, lo cual era una costumbre no solamente de salud, pero religiosa, debían purificarse y lavarse las manos. No lo hicieron y comieron con las manos sucias. Inmediatamente las autoridades religiosas apuntaron a esa deficiencia cívica y moral de los discípulos de Jesús de que no se lavaban las manos. Y el tema de lavarse las manos, de estar limpio, de purificarse con el agua, es un tema bastante presente en el Evangelio, que amerita ser considerado cuando tenemos este sesgo de optimismo, que pensamos que las cosas malas no nos van a pasar a nosotros, quizás también en el ámbito de lo espiritual. Pero también hubo un caso en la Biblia de otro que se lavó las manos para tratar de evitar la culpa que podría venirle sobre el juicio de medianoche sobre Jesucristo. Es decir, la Biblia utiliza el lavado de las manos, pero en el caso que cita Gerson, específicamente Jesucristo le da vuelta al tema de que los discípulos comen con las manos sucias, lo que sea, para hablar acerca de la limpieza interior, que es mucho más importante, cosa que hoy día tendría también que haber destacado este artículo, la limpieza interior, la higiene interior, que no aparece por ninguna parte. Desde el punto de vista espiritual se me hace muy atinada tu reflexión acerca de apuntar a la necesidad que tenemos de limpiarnos interiormente. ¿Y qué y cómo es lo que hace que seamos agentes limpios? En el cristianismo sabemos que la única manera de poder limpiar nuestro interior es lavándonos en la sangre de Cristo, quien ha dado su vida por nosotros en la cruz, quien padeció, fue sepultado, pero resucitó en ese tercer día. Resucitó limpio y nos hizo limpios
por siempre y para siempre. Hay mucha gente que se está volcando hacia lo espiritual en estos días, ¿no? Buscando quizás respuestas, buscando razones, preguntándose dónde está Dios. Y quizás en situaciones de crisis los seres humanos experimentan esa introspección que le hace preguntarse acerca de estas cosas. Es una conversación vigente. Me da la impresión de que a veces estamos tan ocupados en lo material, en las dimensiones que tienen que ver con la salud de nuestro cuerpo, que es muy importante y que es muy oportuno tener, pero al mismo tiempo estas otras preocupaciones por la calidad, la realidad, incluso el proyecto de nuestra vida integral, incluyendo también estas dimensiones espirituales. ¿Creen ustedes que se nos está olvidando esto? Puede que esta crisis haya sido un toque de atención a la persona integral, que está conformada por un cuerpo y un espíritu, en donde ambas partes son importantes, y así como nos cuidamos, por ejemplo, de un contagio ante esta pandemia, probablemente deberíamos también cuidarnos de todas las ideas que circulan y que a veces pueden ser dañinas para nuestra propia salud mental y espiritual. Así que a lo mejor es un llamado de atención, y como lo estuvo manifestando antes Elsa, hablando de un control del Dios creador que tiene sobre todas las cosas, puede ser también un toque de atención al momento que vivimos. Pues quisiéramos animarte, querido amigo, que nos acompañas en esta conversación con Guillermo Serrano, Elsa Mazzoni y tu servidor Gerson García, a que interactúes con nosotros, nos des tu opinión, hagas tus comentarios y participes de esta conversación. Puedes encontrarnos en radiomoody.org o también en Twitter. En Twitter somos tus temas de hoy en Twitter, y nos encantaría saber de ti. Y queremos agradecer mucho el trabajo de producción que se hace tanto en Sao Paulo, Brasil, como en la ciudad de Chicago, y que hace posible que esta conversación entre amigos llegue hasta ti. Guillermo Serrano, Elsa Mazzoni y tu servidor Gerson García te agradecen el tiempo que has pasado con nosotros, confiando que lo hayas disfrutado y que te anime a encontrarte de nuevo con nosotros en otra ocasión. Que pases un buen día y que Dios te bendiga.